Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 27 del libro de Proverbios, del versículo 17 al 22, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Un análisis del carácter humano. Un análisis del carácter humano. Bien, vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos cotejando en ocasiones con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Así como el rostro se refleja en el agua, el corazón se refleja a la persona tal como es. Así como la muerte y la destrucción nunca se sacian, el deseo del hombre nunca queda satisfecho. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. Es imposible separar al necio de su necedad, aunque lo muelas como al grano en un mortero. Bien, en esta sección del libro de Proverbios se nos advierte que nos fijemos con quién conversamos. Se nos manda que mantengamos que tengamos en cuenta que al comenzar el propósito de nuestras conversaciones sea hacernos mutuamente más sabios y mejores. Aunque un llamado sea laborioso y despreciado, los que lo escuchan hallarán que hay algo que se obtiene por medio de este trabajo. Dios es un amo que se ha comprometido a honrar a los que le sirvan fielmente. Un corazón corrupto es como otro. Así son los corazones santificados. El primero lleva la misma imagen del terrenal, el último la misma imagen del celestial. Vigilemos cuidadosamente nuestros corazones comparándolos con la palabra de Dios. Dos cosas se dicen aquí que nunca se satisfacen: la muerte y el pecado. Los apetitos de la mente carnal por el provecho o el placer siempre están deseando más. Aquellos cuyos ojos están vueltos al Señor están satisfechos en Él y por siempre lo estarán. La plata y el oro son probados ciertamente, metiéndolos en el horno y en el crisol. Así es probado el hombre por el elogio. Algunos son tan malos que hasta los métodos severos no logran su fin. ¿Qué queda sino que ser rechazado? Solo el poder de crear de nuevo de la gracia de Dios es capaz de efectuar un cambio. Cuando hablamos del hombre necio y de su forma de vida, el impacto de las personas que están asociados a nosotros o cercanos a nosotros es uno de los temas que vemos aquí en esta sección. Las diferencias sociales no impedirán que el siervo fiel sea recompensado por su Señor. Así como el reflejo del agua depende de la pureza y claridad, el corazón del hombre refleja su juicio sobre el carácter del otro. El pecador está inquieto y sus deseos nunca son satisfechos. El carácter de un hombre es probado, o puesto en crisol por la alabanza de otros o por lo que él mismo alaba. Un necio y su necedad son inseparables sin la gracia de Dios. Aun cuando pongas al necio en duras pruebas o en duras momentos en los cuales se le lleve a tener conciencia, no se apartará de su necedad. Así como el hierro, dice la palabra, se emplea para afilar el hierro, asimismo el hombre se aguza las sensibilidades y la inteligencia y se afirma el carácter, hablando, teniendo comunicación con otros hombres, con otras
personas, ¿sí? Así como el hombre cosecha mejores frutos de la higuera cuando la cuida, asimismo el siervo recibe recompensa por sus servicios fieles al amo. Así como el agua es siempre agua, asimismo la naturaleza humana es siempre la misma. Así como los hombres siempre llegan a la muerte, asimismo sus deseos jamás se satisfacen completamente. Siempre se prueba la calidad de la plata y el oro. También el hombre busca probar el carácter del que lo alaba, para ver si es sincero o no. Aunque se puede separar el tamo del trigo majándolo en un mortero, no se puede separar al necio de la necedad. Son las condiciones que ha puesto esta sección de Proverbios para que nosotros tengamos ahora consideración de estas cosas. Al compartir y aprender junto a otras personas, nos afilamos mutuamente el entendimiento, de la misma forma que el hierro le da filo al hierro. Los maestros, los rabíes de la antigüedad, sostenían que estudiar con otros lleva a un conocimiento más pleno y exacto. Cuando todo nuestro aprendizaje transcurre a solas, existe la posibilidad de que sin la corrección de los demás nos desviemos. El versículo 17 es otro buen respaldo para participar del estudio bíblico en las congregaciones, además de la lectura individual de las Escrituras en casa. Junto con la vid, el olivo y las palmeras, la higuera se menciona frecuentemente en las páginas de las Escrituras. Esta planta de lento crecimiento requiere años de cuidado paciente. Frecuentemente se le plantaba junto a la vid y su crecimiento era símbolo de prosperidad. Por ejemplo, en vida de Salomón, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 25. A la inversa, el deterioro o la destrucción de la higuera representaba un desastre nacional. A la luz de todo esto, se entiende de que quien cuida de la higuera, tal como aparece en el versículo 18, es la persona que a través del esfuerzo cuidadoso y continuo disfruta de prosperidad. Salomón llega a comparar en esta sección al labrador laborioso con un sirviente que trabaja lealmente para su amo y disfruta de su favor. El apóstol Pablo retoma este cuadro, esta imagen, y lo aplica a los siervos de nuestro Señor Jesucristo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice: el labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Y el propio Señor Jesucristo declara: si alguno sirve, mi Padre le honrará. Juan 12, 26. Cuando nuestro Maestro Celestial nos recompensa de este modo, es una recompensa de gracia inmerecida, porque tal como Jesús nos dice en otra parte, tenemos que reconocer que siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas capítulo 17, versículo 10. El versículo 19 que hemos leído en esta mañana compara el corazón humano con un reflejo en el agua. Hay estas dos comparaciones. La segunda línea se podría entender de dos formas, siendo ambas apropiadas. El corazón refleja la verdadera persona. Si realmente queremos saber cómo es alguien, necesitamos saber cómo es esa persona en su corazón. Segundo, el reflejo del que se habla no proviene de dentro de nuestro propio corazón, sino del corazón de otro. En otras palabras, lo que está en nuestro corazón se refleja en el corazón de otro. Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos encuentran su reflejo en los sentimientos y en los pensamientos de otros. Debido a esto podemos volcar lo que está en nuestro corazón en otro, que a su vez comprenderá y responderá con simpatía, pues su corazón alberga pensamientos y sentimientos similares. Con anterioridad hablamos de la personificación de la muerte y la destrucción. Lo vimos en el capítulo 15, versículo 11.
sin satisfacerse nunca. Ambas exigen cada vez más y más. Salomón nos dice que los ojos de los hombres se comportan de igual manera, y en el libro de Eclesiastés el rey sabio habla de modo similar en el capítulo 1, versículo 8. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. Al decirnos esto, Salomón está describiendo lo que en otras partes de la Biblia llama la codicia de los ojos. Los ojos representan la codicia y la avaricia humanas. El hombre pecador siempre quiere más y nunca está contento. Irónicamente, el polvo de la tumba saciará finalmente el ojo insatisfecho. Existe, por supuesto, otra solución mejor para el ojo sin reposo. En vez de fijar la vista en las cosas de este mundo que nunca nos pueden satisfacer, concentrémosla en Jesús. Porque Él es capaz de traernos paz, satisfacción, perdón y sobre todo victoria sobre la muerte y la destrucción. Pablo nos dice de la siguiente forma en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18: no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La primera línea del versículo 21 es casi idéntica a la primera que encontramos en Proverbios capítulo 17 versículo 3, que es seguida por las palabras: pero Jehová es quien prueba los corazones. Dios es quien examina nuestros corazones mediante pruebas. En el versículo 21 muestra que los hombres lo hacen de manera diferente. La forma en que respondamos a cualquier adoración que recibamos da fe de nuestro carácter. Jesús advirtió: ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque de la misma manera hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 6:26. Si el elogio de los hombres fuera la principal fuerza motriz de nuestra vida, tendríamos la tendencia a ser menos que honestos y no estar tan dispuestos a hablar ni a vivir la verdad de la palabra de Dios. Por otra parte, si el elogio llega, ¿cómo lo recibimos? ¿Permitimos que se nos suba a la cabeza? ¿O nos mantenemos centrados en aquel que da las capacidades y el éxito que tenemos? Guardando semejanza con el pensamiento del versículo 22, varios dichos o proverbios coloquiales que se usan en nuestro contexto latinoamericano y más específicamente en México es que la borrachera se quita, pero la necedad persiste. Si incluso después de moler a un necio en un mortero y hacerlo polvo, golpeándolo con la mano que éste tiene para machacar, persiste en su necedad, ¿qué esperanza queda? Humanamente hablando, ninguna. Únicamente Dios, para quien nada es imposible, puede cambiar a un necio. Por su naturaleza todos somos necios. Es a través de Cristo que nos convertimos en sabios. Si observamos las dos partes del versículo 17 de este capítulo 27, se unen, o la palabra que une estas dos secciones se toma como afilan o afinan. La interacción entre dos personas puede mejorar a las dos personas. Tal inspiración se refleja en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 que dice: animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Por supuesto, el lado opuesto también tiene la razón. Una manzana podrida pudre a las demás. Hay que elegir entonces a nuestras amistades con mucha sabiduría. Hay que tener discernimiento sobre qué amistades nos edifican y qué amistades nos llevan a perdición. El versículo 18 subraya que el trabajo es productivo. El obrero que cuida de su higuera como el siervo que atiende a su señor recibe una recompensa, es decir, recibe tanto fruto y honra. El versículo motiva a creer que el valor del trabajo es importante. El versículo 19 nos arroja nuevamente
claridad sobre este tema. Es decir, que el agua, así como refleja la cara, el rostro, sea el hombre o cualquier otra cosa, se compara con el corazón, que refleja la verdadera realidad de un hombre. En México decimos, caras vemos, corazones no sabemos, acentuando lo difícil que es ver el corazón humano. No es así con Dios, quien puede ver sin dificultad el corazón del hombre. En conclusión, el versículo 19 enseña que el agua y el corazón no pueden falsificarse. El versículo 20 trae ahora a colación nuevamente el tema del Seol, el lugar donde el hombre va cuando muere, y el Abadón, el lugar donde se encuentra la destrucción total. Son mencionados aquí como lugares que nunca se llenan. Por lo tanto, la falta de satisfacción se nota en los ojos del hombre. Se subraya la curiosidad del hombre en un sentido positivo o la codicia del hombre en un sentido negativo. Parece que el sentido negativo es paralelo con la primera parte del versículo. En el versículo 21 finalmente se encuentra esta relación que ya habíamos visto en el capítulo 17. La reacción de un hombre a la alabanza humana muestra algo de la persona. Siempre la alabanza divina es lo que encuentra. El versículo 22 nos remite ahora a la insensatez del insensato. A través del pisón de un mortero donde se muele el grano contra viento y marea, el insensato va a mantenerse insensato. Uno de los versículos que es particularmente retomado de esta sección es el versículo 17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Vemos la influencia que tienen las personas, la influencia que tienen nuestros amigos, la influencia que tienen nuestra familia sobre nuestro propio carácter. Cualquiera que trabaja con herramientas sabe que hierro con hierro se aguza. Es igualmente evidente que los contactos e intercambios sociales tienden a enriquecerse y también provocan que nuestro intelecto y la personalidad se vean afectadas. Esta observación es una recomendación valiosísima para la comunión de los hermanos en Cristo. Hemos visto la incorregibilidad del necio. Aunque majes, aunque tritures al necio en un mortero entre granos de trigos triturados con el pisón, no se apartará él de su necedad. El sentido es claro. Es una pérdida de tiempo procurar reformar al necio. Sin embargo, el poder de Dios puede transformarlo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Finalmente hemos observado aquí que las conversaciones sabias y provechosas aguzan el talento y el ingenio de los hombres. Del mismo modo, las cualidades espirituales de los hijos de Dios se estimulan con el trato con otros hermanos. Por eso es tan provechoso el estudio de la palabra de Dios en grupo. El carácter mismo se aguza y se afila y se afina mediante esos contactos sociales, tanto en lo civil como en lo religioso, hasta el punto de que con frecuencia personas de genio áspero, de mente obtusa y de voluntad inactiva se hacen mediante esa conversación suaves de genio, brillantes de ingenio y aptos para un oficio o negocio. Por bajo que sea el oficio que se desempeña, si se cumple con toda diligencia y competencia, obtendrá provecho. Un pobre hortelano dedicado a cuidar higueras no tiene por qué desanimarse. Aunque tenga que trabajar con esfuerzo para plantarlas y cuidarlas hasta que hayan crecido, el tiempo llegará en que podrá comer del fruto. Del mismo modo, un pobre criado que es diligente en servir a su señor, mirar por sus intereses, obtendrá honor y provecho
que le son debidos a su esfuerzo, trabajo y dedicación. Dios es un buen amo que se ha comprometido a honrar a los que le sirven con fidelidad, a los que se mantienen activos y procurando cumplir con el trabajo que se les ha encomendado. El versículo 19, que ya hemos hablado, nos quedaría solamente hacer una anotación más. De la misma manera que el agua de un estanque tranquilo refleja exactamente los rasgos de la persona que en él se mira como en un espejo, así también el corazón del hombre refleja su interior. Si un hombre examina su conciencia, sus pensamientos, afectos e intenciones a la luz de la palabra de Dios, podrá discernir su carácter espiritual del mismo modo que suele verse en un espejo su rostro natural. Así como una persona halla en el agua una copia de su propio rostro, así también halla en su propio corazón rasgos parecidos a los de sus semejantes, pues Dios ha hecho los corazones humanos en forma parecida. Si ama sinceramente a su amigo, puede estar seguro de que su amigo le ama con la misma sinceridad. Se comparan en el versículo 20 tres cosas que nunca se sacian. Tomemos apuntes de esto. Tres cosas que nunca llegan a satisfacerse completamente. El Seol o la morada de los muertos, la destrucción o Abadón, que probablemente es como el Seol, sinónimo del sepulcro, y los ojos del hombre, órganos que suscitan los deseos nunca satisfechos del corazón humano. Pero los que tienen los ojos fijos en el Señor quedan satisfechos y por siempre lo estarán. Aquí es importante que nosotros observemos que la única forma para que quede satisfechos los ojos es cuando los hemos puesto en Cristo. De la misma manera que hemos hablado de la calidad del oro y de la plata que se descubre con el crisol, así también el crisol del hombre son las alabanzas que se le tributan. Si se enorgullece con los aplausos, es un necio que se atribuye a sí mismo la gloria que le pertenece a Dios y por tanto no se merece dichas alabanzas. Si las alabanzas le inducen a ser más agradecido a Dios, más respetuoso con sus amigos y más diligente en hacer el bien a otros, demostrará con esto que él es sabio y es bueno. El orgullo se reviste a veces de una capa falsa de humildad. Finalmente, Salomón había dicho anteriormente que la vara de la corrección aleja del muchacho la necedad que está ligada en su corazón. Capítulo 22, versículo 15 de Proverbios. Pero ahora muestra que si eso no se hizo cuando el corazón del niño podía ser moldeado y los vicios no se habían arraigado todavía en él, va a ser punto menos que imposible conseguirlo después de que se haya hecho mayor. Los golpes de la vara no hacen en él ningún efecto. Las nueces más duras despiden la cáscara cuando se las machaca, pero al necio no se le va la necedad aunque lo machaquen en un mortero. Dios lo machacará un día con eficacia, pero los magistrados tienen la obligación de hacerlo mediante la rigurosidad de la ley. Cuando una persona no se deja gobernar por las fuerzas de la razón, del amor y de su propio interés, hay que usar la razón de la fuerza. Será importante que nosotros estemos recordando estas porciones, que estemos atentos a estas recomendaciones que nos hace Dios mismo. El obrero diligente, tanto en el orden natural como en el social, no debe temer que su tarea sea en vano. Así que no descansemos. El corazón, el interior donde se hacen las decisiones, refleja el verdadero carácter del individuo. Busquemos pues que nuestro corazón
sea inundado de la palabra de Dios, que sea inundado del carácter de Cristo, y que esto sea notorio a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, porque será una forma eficiente que nosotros tengamos y encontremos para comunicar también el Evangelio, para comunicar a otros las buenas noticias de parte de Dios. Hierro se aguza con hierro. Este es un proverbio bastante famoso. Este versículo podría traducirse como aplicable a la voluntad. Que el hierro aguce al hierro, que la persona aguce al amigo. La idea es que las personas crecen por medio de la interacción con otros. Busquemos la interacción con otras personas. Busquemos la interacción con personas que edifiquen nuestro carácter, que nos lleven a tener mejores condiciones de compartir con otros, también no solamente de nuestras ideas, sino también de lo que la palabra de Dios nos ha comunicado. Existe una agudeza mental que surge de estar con gente que se deja guiar por la palabra de Dios. Y una unión de opiniones puede ayudar a ver las ideas con más claridad, a refinarlas y a convertirlas en razonamientos brillantes. Esto enriquece nuestra forma de pensar, esto enriquece nuestros razonamientos. Requiere de compañeros de discusión que se reten el uno al otro y que estimulen el pensamiento. Personas que se enfoquen en la idea sin inmiscuir sus egos en la discusión. Personas que sepan cómo atacar la idea y no al pensador. Dos amigos que presentan sus ideas juntos pueden ayudarse mutuamente para que sean más perspicaces, para que sean más eficaces en la transmisión de ideas. Con todos los problemas y preocupaciones que pueda tener una persona en liderazgo, es fácil que descuide a la gente que más merece su atención, los empleados fieles y voluntarios, esos que cuidan de la higuera, esos que cuidan de los frutos, la gente que está detrás nuestro, esa que trabaja duro y le ayuda a realizar la labor, merece disfrutar también de sus éxitos. Asegúrese de que en toda su preocupación, planificación y organización no se olvide de la gente que más le ha ayudado, de las personas que más le han atendido cuando le ha sido necesario contar con ayuda y con colaboradores. La alabanza, finalmente, prueba a una persona, así como las altas temperaturas prueban el metal. ¿Cómo nos afectan las alabanzas? ¿Cómo nos afectan los elogios? ¿Nos afanamos realmente para obtenerlas? ¿Trabajamos con más vehemencia después de obtenerlas? Su actitud hacia la alabanza, nuestra actitud ante los elogios, dice mucho de nuestro carácter. La alabanza no domina a la gente íntegra, armoniza con sus convicciones internas y cumple su deber, ya sea que lo alaben o no por ello. Seamos esforzados, seamos animosos y laboriosos en cualquier trabajo, pero sobre todo tengamos cuidado de que las alabanzas, de que los elogios lleguen al lugar indicado, al corazón de Dios, y que su nombre sea glorificado en todo tiempo. Cuidemos de nuestra mente, cuidemos de nuestro corazón y cuidemos de nuestras palabras, porque será una forma en la cual nuestro carácter podrá ser probado y que no encontrará en ellos alguna razón para que se nos acuse. Tengamos cuidado en estas cosas, porque esto refleja el carácter que hemos formado, pero sobre todo el avance en la obtención del carácter de Cristo. Seamos también cuidadosos con nuestras relaciones y la forma en que les cuidamos. Tengamos una justa retribución a aquellos que nos han ayudado, a aquellos que nos han colaborado, porque también a nuestro tiempo nosotros obtendremos recompensas de nuestro buen Padre Dios. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y Señor, por tu gracia.
Señor, que inmerecidamente ha sido puesta sobre nuestra persona. Señor, gracias porque en todo tiempo tú nos permites, Señor, observar tu amor. Observar, Señor, que en todo tiempo estás al pendiente de nuestras personas. Y que, Señor, guardas memoria de cada uno de nuestros actos, de cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Permítenos, Señor, compartir con otros de estos pensamientos y hacernos más sabios, edificarnos unos a otros y mantener buena relación con nuestros amigos, con nuestras familias, con las personas que están a nuestro alrededor y con la sociedad. Señor, permite que más hombres, mujeres, niños, ancianos sean sabios en tu palabra, tengan discernimiento de las cosas que son importantes. Permítenos agregarnos, Señor, a los trabajos que tú ya haces en el compartir de tu palabra. Y, Señor, permítenos también ser edificados por tu palabra todos los días, en cada tiempo, Señor, y en cada momento. Señor, te damos gracias por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo y por lo que harás. Y, Señor, aunque este tiempo de tribulación ha sido complicado, Señor, permítenos seguir haciendo el trabajo para el cual nos has llamado. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable, Señor. Pero sobre todo porque un día tuviste a bien enviar a tu Hijo para rescate nuestro, para que ese sacrificio en la cruz fuese perfecto y fuésemos nosotros rescatados de las manos del pecado, de la esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros. Gracias, Señor, porque nos has hecho libres por medio de nuestro Señor Jesucristo y su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Señor, dejamos en tus manos nuestras necesidades, Señor, así como nuestros anhelos en el corazón. Permite, Señor, que sean estos tomados en cuenta, Señor, y resueltos según tu santa sabiduría. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Todo lo dejamos en tus manos y rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.